hermanos, tenemos el tiempo ya del mensaje de la palabra del Señor y quiero que por favor vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 5 versículo 26. Vamos a platicar hoy del mensaje que el Señor nos trae. Amén. Amén. Cuando estén listos, usted me dice amén, hermano. Ya estamos listos. Gloria a Dios. Vamos a buscar acá. Permítame un momentito. Amén. Pues esta mañana vamos a tomarnos, pues prestar nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar lo que el Señor nos trae. Y fíjese que antes de que leamos el versículo que tenemos como versículo base, fíjese que uno de los grandes privilegios realmente que tiene el hombre es poder escuchar la voz de Dios. Creo que si pregunto acá, ¿quiénes han escuchado la voz de Dios? Pues la mayoría, o vamos a decir amén, ¿verdad? Amén. Porque Dios es un Dios que desde el principio se ha manifestado a los hombres y ha hablado a los hombres desde el principio de la creación, porque así lo muestra la Biblia. Cuando dice el Señor que bajaba, dice, en el fresco de la tarde a platicar con Adán y Eva. Dice que ellos escuchaban la voz de Dios cuando estaban en el huerto. Y también la escucharon cuando ya habían pecado. Cuando el Señor, Adán y Eva ya estaban escondiéndose porque ya habían cometido la transgresión a la orden que el Señor les había dado. Pero así dice la Biblia, de que el Señor bajaba, dice, en lo apacible de la tarde o en lo fresco de la tarde a platicar con ellos, a hablar con ellos. Entonces ellos escuchaban la voz de Dios. También el Señor se ha manifestado en los hombres benditos, héroes que el Señor ha dejado escritos en la palabra de Dios, que el Señor les hablaba. Fíjese que el Señor les hablaba directamente a ellos y dice uno, qué privilegio tan grande poder tener ese tiempo donde el Señor diga y le llame a usted por su nombre. No sé cuál es su nombre, puede decir, qué sé yo, Beatriz, Jovita, Juan Carlos, Raúl, y que diga Cristi, ¿va? o que diga Leti. Y dice, sí, Señor, va diciendo, qué rico, es que qué bendición es eso usted. Y fíjese que así se manifestaba con los hombres que habla la palabra. Con Moisés, por ejemplo, el Señor dice que escuchó la voz de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios, que le dio las instrucciones que tenía que hacer. Fíjese que cuando leemos estas partes que son interesantes de corroborar siempre, dice que el Señor le habló a Moisés en medio de la zarza, de aquel fuego que no consumía a la zarza, porque ese es el ejemplo. O sea, la zarza tenía fuego, pero no se consumía. De cuenta que es un chiribisco, pues, que es más es más común entenderlo, porque dice uno zarza, dice uno, dice no, pero chiribisco. De cuenta que un chiribisco tenía fuego, pero no se consumía. Porque un chiribisco es un árbol seco, es un arbusto seco, eso es un chiribisco. No sé si lo conocía usted como chiribisco u otra cosa, pero yo lo conozco como chiribisco. Entonces, eso es un arbusto seco, que si usted le pone, y que son los que se usan para prender fuego, pues cuando uno quiere prender una fogata, dice conseguir unas ramas secas y las pone porque son las que más rápido agarran fuego, son las que más rápido se prenden. Entonces, eso era la zarza. Era un arbusto que tenía fuego, pero no se consumía. Entonces, de allí le habla el Señor, de ahí escucha la voz Moisés, cuando le dice que le habla
Moisés, Moisés, se le dice. ¿Y qué responde Moisés? Dice, heme aquí. Eso lo podemos leer en Éxodo 3:4. Imagínense que le diga su nombre 2 veces. Que le diga, ponga su nombre ahí, Raúl, Cristi, Juan Carlos, Jovita, Leti, Sandra, Miguel, ponga, y que le diga 2 veces. Así le dijo a Moisés. Moisés, Moisés le dijo. Heme aquí, le dice Moisés, y así le habla a otros hombres grandiosos de Dios, por supuesto, hombres con debilidades, como la semana pasada lo entendimos, que no eran hombres infalibles, ni eran hombres que no tenían debilidad. Moisés tenía sus debilidades, pero el Señor en su misericordia decidió hablarle, ¿me entiende? No es por el mérito propio, sino por la misericordia de Dios, que el Señor inclina y le habla, ¿ya? También le habla a Abraham. ¿Se recuerda cuando le habla a Abraham? Abraham en ese entonces y él dice que Abraham oyó la voz de Dios que le dijo que saliera de Ur de los Caldeos. Así dice la palabra. Él oyó la voz de Dios con una instrucción directa. También le habla a Isaac, ¿ya? Cuando le dice que lo va a bendecir y que le va a dar la tierra, pero que habite como forastero. Escuchó la voz de Dios. Y así el Señor viene hablando y habló por medio de los profetas también, ya cuando no escuchaba el pueblo o los hombres no escuchaban directamente la voz de Dios, el Señor levantó profetas para que ellos fueran los que escuchaban la voz de Dios y la transmitían al pueblo. Y así decían los profetas, decía, y así dice el Señor. Ellos no hablaban por su propia cuenta. O sea, un profeta no puede hablar por su propia cuenta. Por eso es que hay falsos profetas, que son los que terminan hablando lo que ellos quieren. Porque la Biblia dice, cuando digan la palabra y no se cumpla, dice, en un profeta de Dios. Es palabra, dice, que yo no he pronunciado, dice el Señor, para que ellos le escuchen. Entonces, estaban los profetas falsos, pero existían los profetas verdaderos, que eran hombres que el Señor levantó para hablarle a esos hombres directamente. Ellos escuchaban la voz de Dios. Por eso decían, así dice Jehová, o así dice el Señor. Así hablaban los profetas. Ellos no decían, aquí les traigo una noticia, y fíjense que yo pienso, y fíjense que yo creo, o fíjense que yo me imagino. Ellos no hablaban así. Ellos decían, así dice el Señor, así ha dicho Jehová. Entonces daban la palabra. Y ahí al pueblo, ¿verdad? Entonces así se iba manifestando el Señor con su pueblo. Pero Dios en su misericordia no ha callado aún. El Señor sigue hablando. Sigue hablando. Entonces eso es lo que vamos a platicar hoy. El tema de hoy se llama escuchando la voz de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Y fíjese que es tan importante que nosotros entendamos y estemos totalmente seguros, que es lo que la palabra hoy nos va a enseñar, de que Dios sigue hablando. Dios no se ha callado. Amén. Entonces vamos a tomar como base el versículo 5 el capítulo 5 y el versículo 26 del libro de Deuteronomio. Eso está en el Antiguo Testamento. Y ahí vamos a tomar nuestra cita base. Amén. Creo que lo que ustedes les voy a leer, yo les voy a leer la versión Nueva Biblia Viviente, que es un poquito, es lo mismo, solo que es un poquito diferente hoy. Entonces, la palabra del Señor dice de esta manera: ¿qué mortal puede oír, como hemos oído nosotros, la voz del Dios vivo, que habla desde el fuego y vivir? O sea, esa era la interrogante que se estaba haciendo el pueblo de Dios. Dice, ¿qué mortal puede oír, como hemos oído nosotros, la voz de Dios vivo, la voz del Dios vivo, que habla desde el fuego y vivir? A esa conclusión llegó el pueblo de Dios.
después de que Dios se manifestara a ellos, a Moisés y a ellos, cuando les dio las tablas de la ley, cuando les dio la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, pues. Porque dice la Biblia que el Señor estaba en la montaña y había fuego y truenos, y que el pueblo estaba atemorizado de escuchar la voz de Dios. Dice que el pueblo temblaba, porque yo no sé si uno se puede imaginar esa escena. Dice que tronaba, había fuego y humo. Y ahí escuchaban ellos la voz de Dios. Ahí hablaba Dios entre el trueno y entre el fuego. Hablaba Dios, hablaba Jehová. Y el pueblo pues temblaba de miedo. Entonces le dicen a Moisés, le dicen, mira Moisés, fíjate que nosotros estamos aterradísimos. Nosotros no podemos seguir escuchando la voz de Dios. Nos da temor, nos da miedo. Así que por favorcito, no vaya a ser que pase algo, mejor que te pase a vos. No, no se lo dijo así, estoy solo parafraseando. Hoy la Biblia no dice así. Pero prácticamente lo que estaban diciendo, pues. Mira, mejor anda vos, que te hable a vos. Entonces, después vos nos venís a decir lo que Dios te dijo. Eso le dijo el pueblo a Moisés. Entonces viene Moisés y va, está bueno pues. Entonces Moisés era el que subía a hablar con Dios. Moisés era el que recibía y él fue el que recibió las tablas de la ley, dice la Biblia. Él fue el que recibió las piedras escritas con la mano de Dios, donde decían las leyes que el Señor estaba instituyendo con su pueblo, que eran los 10 mandamientos. Y usted, pues me imagino que si no se lo sabe todos, pues sabe la mayoría. Ya, no te harás dioses fuera de mí, no te harás imágenes, no robarás, no codiciarás, no matarás, no levantarás falso testimonio. Y ahí están los 10 mandamientos que el Señor instituyó. Pero lo interesante es que el pueblo hace esta aseveración. Ahí en Deuteronomio, cuando uno lee la parte del contexto de esto, es cuando el pueblo hace esa aseveración. Dice, ¿qué mortal, dice, puede oír como nosotros hemos oído la voz del Dios vivo que habla desde el fuego y vivir? Entonces, prácticamente aquí lo que están haciendo es yo lo entiendo como una aseveración, como una aseveración profética de lo que estaba sucediendo o lo que tenía que suceder o lo que iba a suceder cuando el hombre escuchara la voz de Dios. Dice, nadie puede vivir cuando escucha la voz de Dios. Por eso les pregunté, ¿quiénes han escuchado la voz de Dios? Entonces, muchos levantamos la mano, ¿eh? Es decir, yo he escuchado la voz de Dios. Porque a veces como que nos ponemos meros creídos con eso, ¿a usted? Decimos, es que a mí me habla el Señor directamente, ¿verdad? Entonces como que yo tengo un lugar especial en el corazón de Dios porque Dios se toma el tiempo para hablarme a mí audiblemente. Podemos caer en eso porque a veces porque como nosotros así somos, ¿sí? Somos meros orgullositos a veces o menos vanidosos. Entonces nos creemos que eso nos hace más importantes. Pero como la palabra de Dios dice que Él no hace acepciones de personas, que delante de Dios todos somos iguales. Si usted tuvo el privilegio de que Dios ya le habló audiblemente, gloria a Dios, hermano. Lo bendigo, me alegro y que el Señor se siga mostrando a usted de esa manera, porque a Él le place hacerlo así. ¿Ya? Pero la consecuencia, mire lo que dicen estos hermanos, dice,
que habla Dios, el Dios vivo, y que ha de vivir uno. Y dice, ¿qué mortal puede oír? Porque yo dividí en 4 esto. Primero dice, ¿qué mortal puede oír? Coma. Después dice, como hemos oído nosotros, coma. La voz del Dios vivo, coma. Que habla desde el fuego, coma. Y vivir. 4 puntos importantes, ¿ya? Para poder platicar. Primero, se está refiriendo a toda la creación. Y ahí está usted y ahí estoy yo. Porque dice, ¿qué mortal puede oír? Y yo creo que usted es mortal, igual que yo. Porque así dice la palabra de Dios, ¿ya? En primera carta de los Corintios, capítulo 15 y versículo 53, habla la palabra. Y dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, esto, perdón, con el micrófono, que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, o sea, esto mortal, ¿ya? Se vista de inmortalidad. Pero eso todavía no ha sucedido. Eso todavía no ha pasado. Todavía usted y todavía yo estamos en esto mortal. Porque esto al final se va a ir al sepulcro. O sea, tiene que pasar eso. Salvo que el Señor se lo lleve vivo, hermano. Ya le habló, ahora se lo va a llevar vivo. Gloria a Dios. Porque hubo hombres que el Señor se los llevó vivos. No. El Señor dice que lo tomó. Caminó con Dios, dice, y lo tomó y se lo llevó vivo. ¿Ya? Ahí a Elías. También. En la carroza de fuego y no vio muerte. Porque hay un plan para ellos todavía. Dios no tiene despropósitos. Dios no hace las cosas al azar. Él tiene planes perfectos que se van a cumplir siempre. Entonces, lo primero que les digo es que esto mortal, dice, y ahí estaba usted y estaba yo, le digo, toda la creación, o sea, este mensaje es para todos los mortales, y ahí estamos todos nosotros. Entonces dice, ¿qué mortal puede oír? O sea, nosotros. Como hemos oído nosotros, dice, está hablando de ellos en su tiempo. Se ponen en el futuro y se ponen en la generalidad, de ahí se ponen ellos en singular. Como hemos oído nosotros. ¿Ya? Y la palabra que se usa ahí es la palabra shama. Cuando dice que hemos oído nosotros, es la palabra shama o shama. Esa palabra significa escuchar inteligentemente. Eso significa la palabra shama o shama. ¿Ya? Ese es el original. Usted me recuerda que cuando era niño, se recuerda cuando le hablaba a su mamá. Fulanito, y usted bien distraído, ¿va? Y usted escuchaba de que su mamá le hablaba, pero no le ponía atención. Bueno, digo yo, pues así me pasaba a mí, pues, mejor me pongo yo, porque usted usted era bien portado, yo porque era un poquito mal portado. Juanito, dice. Juanito, la mamá, ay, de la pobre mamá. Usted. Y uno escuchando, pero no prestaba atención. Aquí es lo contrario. Aquí es escuchar inteligentemente. Escuchaban, entendían, comprendían lo que estaba diciendo Dios. Ya, esa es la palabra que se usa ahí, shama o shama. Y fíjese que lo más tremendo es que esta misma palabra que dice la voz de Dios se puede traducir también como la palabra de Dios. Según la palabra que está ahí en hebreo, es la palabra kol. Y esa palabra también significa palabra, valga la redundancia. O sea que cuando estamos diciendo que ellos habían escuchado la voz de Dios, podemos decir también que ellos estaban escuchando o habían escuchado la palabra de Dios. Entonces, cuando ya lo ponemos así, dice
¿Qué mortal puede oír, como hemos oído nosotros, la palabra del Dios vivo? Como que ahí ya suena un poquito diferente, ¿va? Porque fíjese que cuando hablan del Deuteronomio, en Éxodo, perdón, cuando habla que el Señor les habló, dijo que el Señor dijo su palabra. Se lo voy a leer aquí porque así lo ponemos bien. Dice, Éxodo capítulo 20 y versículo 1. Ese es el mismo pasaje. Oye, cuando Moisés está hablándole al pueblo en Deuteronomio, está haciendo alusión a este tiempo, que fue el tiempo en que Dios le dio los mandamientos al pueblo. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Ya lo vio? Ya no dice igual. En Deuteronomio 5 dijo, y escucharon la voz de Dios, porque Moisés estaba haciendo alusión a este pasaje, a este tiempo en que ellos recibieron la ley. Pero cuando estamos hablando de la voz de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces ahí ya como que ya estamos agarrando un poquito de por dónde vamos, ¿verdad? Entonces, la voz del Dios vivo, dice, como hemos oído nosotros, ya entendimos que oír es escuchar inteligentemente la palabra de Dios, la voz del Dios vivo, la palabra del Dios vivo. Y fíjese que cuando se refiere al Dios vivo, está hablando lo mismo que habló Pedro. Cuando le pregunta el Señor, usted les pregunta a los discípulos, y le dice, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quiénes dicen que soy yo? Eso les dice el Señor, les pregunta a sus discípulos, y le dice Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ese mismo Dios que le dio los mandamientos a los israelitas. Ese mismo Dios vivo que están ellos aterrorizados, diciendo, ¿quién puede vivir después que escucha la voz del Dios vivo? Es el mismo Dios vivo que Pedro está hablando, está diciendo que Jesucristo es su Hijo. Miren qué precioso. Que habla desde el fuego y vivir, dice. Dios en su palabra dice que es fuego consumidor. Amén. O sea, el fuego es figura de muchas cosas, pero también principalmente es figura de Dios. Dios dice que cuando fue el bautismo del Espíritu Santo, era en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Por supuesto, ahí el fuego también representa las pruebas, el fuego representa muchas cosas, pero aquí está representando Dios. ¿Amén? Entonces, después que este pueblo escuchó la palabra de Dios, aseveraron que nadie podía seguir viviendo después que escuchara la palabra de Dios. Nadie puede seguir vivo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida? Porque nosotros estamos expuestos a escuchar la palabra de Dios. Por eso les dije yo, ¿quiénes han escuchado a Dios? Amén. Muchos. Pero también escuchamos a Dios cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Porque esta es la bendita palabra de Dios. Amén. Estos 66 libros es la bendita palabra de Dios que el Señor dejó escrita para nosotros. Entonces, ¿quién puede seguir siendo el mismo, pues? Después que escuchamos, que leemos la palabra de Dios. Eso está diciendo el pueblo. Entonces, tenemos que ver, como tenemos que morir, porque eso es lo que dice. ¿Quién puede seguir viviendo después de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tiene que morir entonces? Porque algo tiene que morir.
O sea, nosotros no podemos seguir siendo los mismos después de que escuchamos la palabra de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Por eso fue que leímos ese pasaje. Entonces, ¿qué es lo que debe de morir en nosotros? Porque tiene que morir algo. Primero, fíjese pues, hay ejemplos en la palabra, veníamos y hablábamos de Moisés, que escuchó la voz de Dios y hubo un cambio en él, obedeció. Porque eso fue lo primero que hizo Moisés. Dijo, o sea, porque lo primero que le dijo al Señor fue: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y eso significa el caminar de nosotros, como hombres, como mujeres creyentes. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es caminar de diferente manera. Nadie puede escuchar la voz de Dios y seguir caminando en su mismo camino. Porque hay caminos que parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. ¿Ya? Tiene que uno analizar y decir, bueno, ¿por dónde están encaminados mis pasos? ¿A dónde encamino yo mis pasos cada día? Y eso tiene que cambiar cuando uno escucha la palabra de Dios. Definitivamente. Porque ese es el ejemplo que le pone a Moisés. Quita tu calzado. Ya no camines por donde tú quieres. Ahora vas a caminar de acuerdo a lo que yo te instruya, a lo que yo te diga, porque así fue. Moisés, ustedes ya saben la historia de Moisés, creo que todos la conocemos. Salió de Egipto, estuvo 40 años en el desierto. Total de que hasta cuando tenía 80 años, Moisés, después de que tenía el llamado de ser el que iba a rescatar a su pueblo, después de a los 80 años es que el Señor le dice, bueno, ahorita, y o sea que se echó 40, lo sacó de Egipto a los 40, estuvo 40 años en el desierto y 40 años en el desierto también con el pueblo de Israel. Entonces, este es un ejemplo precioso. Abraham, otro que escuchó la voz de Dios, y lo que pasó en Abraham es que tuvo que renunciar a sus costumbres, tuvo que renunciar a sus tradiciones, tuvo que renunciar a su preparación, a su manera de vivir, porque escuchó la voz de Dios, porque escuchó la palabra de Dios, porque eso fue lo que le dijo Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Le dije, sal de Ur. Eso sí, me dejas a tu papá, me dejas a tu mamá, me dejas a tu parentela, me dejas las idolatrías, me dejas las tradiciones. Ah, no, es que esta es tradición familiar, Señor. No, esa tradición familiar es de mi bisabuelo. Si eso lo venimos haciendo todos los años hacemos esa tradición. Y todo menos eso, porque eso es una tradición de familia. Señor, por favor, perdón, pero eso sí no lo puedo dejar. Nanay. Le dijo, deja todo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios que viene a nuestra vida, que viene a nuestros oídos, que baja a nuestro corazón, comenzamos a renunciar a todo eso, porque eso es lo que el Señor le pidió a Abraham, que dejara todo. Otro ejemplo bonito es el de Pablo. ¿Se acuerda usted de Pablo, ¿va? Del apóstol Pablo? Porque dice que Pablo escuchó la voz de Dios. Pablo escuchó la palabra de Dios. Cuando se le aparece, ya, y va en su caballo bayo, y se le aparece el Señor Jesús y lo bota del caballo y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesucristo, le dice. Aleluya. Y ahí dice que tremendo es, soy Jesucristo, le dice. ¿Por qué me persigues? Pablo renunció a todo lo que él había aprendido porque dijo, todo
lo tengo por basura. Todo. O sea, todo es todo. Entonces, ¿quién era Pablo? Porque él decía, yo soy fariseo. Yo soy hijo de fariseo. Eso decía Pablo. Eso lo dicen Hechos. Yo estudié a los pies de Gamaliel, que era el top de la universidad en ese tiempo, ¿verdad? Gamaliel, Rabino Gamaliel. Yo era, dice, y todavía, es que ese Pablo era tremendo usted. Todavía dice Pablo, y yo aventajaba a los demás, a los que estudiaban conmigo. Yo era mejor que ellos, porque así lo dice. Yo aventajaba a los que estaban conmigo, o sea, de los más mejores, como dicen allá en mi tierra, él era el más mejor todavía. Y eso es lo que Pablo dice, no, esto ya no tiene importancia para mí. Si yo lo comparo con el bien supremo de haber conocido a mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno se apoya o quiere apoyarse en una posición económica, que quiere apoyarse en el conocimiento que pudo haber adquirido, yo estudié en la Universidad de Harvard. Mire si puede y si el Señor le provee. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Ahí me invita a su graduación. Yo estudié en tal colegio. No vayamos allá tan. Yo estudié en tal colegio, hermano. Mire, yo viví eso. ¿Y vos dónde estudiaste? Como yo venía del Instituto Técnico Vocacional Dr. Luis Pasteur de Puerto Barrio, ¿usted? Ni lo conoce usted. Pero yo ahí me gradué. Pero cuando vine aquí, no, es que yo soy no voy a decir nombres, no voy a quemar a nadie. Yo soy de tal. Yo vengo de tal. No, yo vengo del Pasteur, les decía yo. Yo vengo del doctor Luis Pasteur de Puerto Vares. Entonces, a veces esas cosas nos hacen a nosotros ponernos como así también muy créditos, ¿no? El conocimiento que tenemos, la posición que tenemos, de dónde venimos, la familia que pertenecemos, porque al final eso fue lo que dijo Pablo. Mi papá era fariseo y yo soy fariseo. O sea, mi familia, mire, era de las familias high, ¿ya? Y estudié en lugares donde ustedes no pueden estudiar. Y además de eso, yo era el mejor. Eso es lo que Pablo desecha. Todo eso. ¿Por qué? Porque había escuchado la voz de Dios. Porque había tenido un encuentro con el Señor. Entonces, viene y comienza a manifestarse la muerte en aquellas personas que escuchan la voz de Dios. En aquellas personas que escuchan la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿A qué más debemos morir? Porque ya hablamos de que tenemos que morir. Tenemos que morir. No hay de otra. O morimos o morimos. Entonces, tenemos que morir al pecado cuando escuchamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 6 y versículo 2. Tenemos que morir al pecado. No podemos. Amén. Romanos capítulo 6 y versículo 2. Le voy a dar tiempo para que usted encuentre el versículo. Amén. Romanos 6, 2. Dice la Biblia: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ya lo veo? Muertos. Y un muerto no siente nada, pues. Ya muerto uno, usted tan creído que era cuando uno estaba vivo. La chucha. Solo ropa de marca, solo lociones y perfumes
que los compraba ahí en lugares caros, solo salón de belleza todos los meses, solo las mejores pinturas, solo los... Mire usted, y cuando uno se muere, ay Dios mío, yo no sé si usted ha ido a algún lugar donde están la gente que ya no está en este mundo. Ya no los trae, mire usted, ahí se acabó todo. Entonces, por eso un muerto dice que tenemos que estar muertos al pecado. O sea, el pecado ya no debe causarnos las cosquillas que nos causa y que nos atrae y que nos hace caer y que nos hace estar en contra de lo que el Señor manda. Por supuesto, la tentación está, pero ya no es aquello que uno no pueda decir que no, porque Dios ya le habló a través de su palabra, ya le dio su Santo Espíritu, ya lo capacitó para que usted diga, no, mira que tal cosa, no, diablo mentiroso, que el Señor te reprenda. O sea, ahí dice, muertos al pecado. Tenemos que morir nosotros a hacer pecado, a practicar el pecado. Otra muerte, tal vez esta está un poquito más difícil, porque es el yo. Tiene que morir el yo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tiene que morir el yo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire lo que dice después. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero subraya la pregunta, ahí dice, la partecita que dice, y ya no vivo yo. ¿Qué le gusta a usted? ¿O qué es lo que me gusta? ¿O qué es lo que nos gusta hacer? Ya no vivo yo. No, que viera que es que mire usted, es que esto, la Champions, no me la puedo perder usted. Y mejor me quedo en la casa y no voy a ir al servicio, porque la final, ya no vivo yo. Es que mire usted, tengo tantas cosas y hoy esa cama me dice, ven, ven, ven. Ya no vivo yo. Ya. Es que mire, entonces mire usted, hay tantas cosas que uno le gusta hacer, que probablemente pues no es un pecado, pero son cosas que le satisfacen a uno. Pero el Señor en determinado momento te va a decir, venite para acá, venite volando. ¿Ya? Y dice uno, ya no vivo yo. Ya no es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. ¿Ya? A ese yo tenemos que morir cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos ese oído presto a la palabra de Dios. ¿A qué otra cosa tenemos que morir? Tenemos que morir al mundo. Mundo. A nuestro mundo. A esos deseos de la carne, a esos deseos de los ojos y a esa vanagloria de la vida. Porque dice la Biblia que eso es lo que el mundo ofrece. ¿Ya? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y ya vimos que los deseos de la carne, lo dice la palabra, las mentiras, las lujurias, las lascivias, las borracheras, las hechicerías, las enemistades, las iras, las contiendas. Bingo, va a decirse. Deseos de la carne. A eso tenemos que morir. Cuando nosotros
escuchamos la palabra de Dios. ¿Ya? Dice que nosotros tenemos que morir al mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, ¿me lo vio? Morir. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Así dice la Biblia. Colosenses capítulo 2 y versículo 20. Dice que morimos muertos en Cristo, con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo. Por eso es que esta parte, esta muerte, tiene que ser al mundo. Como le dije, ya cuando hablamos de muerte, hablamos de insensibilidad también. O sea, ya no soy sensible, ¿ya? A esas atracciones. Sé que existen, sí. Sé que están a la vuelta de la esquina, sí. Tampoco vamos a pegar de ignorantes. Sé que quieren atraerme, sí. Pero ya no vivo yo. Ya dice que estoy crucificado con Cristo. O sea que eso ya no me mueve el piso. Ahí está. Sí, ahí está. Pecado. Sí, ahí está el pecado. Ahí está todo. A la mano. Para estirar la mano. Ahí está el pecado. Pero dice la Biblia que yo ya estoy muerto a eso. O debo de morir a eso porque estoy escuchando la palabra de Dios. Porque estoy escuchando la voz de Dios. Porque estoy escuchando lo que Dios habla. Amén. ¿A qué cosa más me lleva la palabra de Dios cuando lo escucho? ¿A morir en qué? Dice que tenemos que morir a la carne. La famosa carnita. Esa carne es tremenda a usted. Y mire que no se le puede dar tregua hoy. Porque solo uno se pega una su acomodadita y la carne se comienza a enseñorear nuevamente. Solo dice que uno medio cabecea y la carne está al acecho así para tomar el control nuevamente de nuestra vida. Y fíjese que nosotros a eso como que no le ponemos muchita atención. Nos confiamos, ¿va usted? Tipo playa nosotros. Y no sabemos que nuestro enemigo, el adversario del diablo, anda como león rugiente. No sabemos que la carne es algo que el mismo enemigo utiliza para hacernos caer, porque es la que está corrupta. Por eso dice que leíamos que esto que es corrupto tiene que ser revestido de algo que no es corrupto. ¿Ya? Cuando el Señor venga y nos dé nuevos cuerpos, bueno, cuerpos glorificados. ¿Ya? Ya no corruptibles, porque esto es corrupto porque cuando se muere la gente o nos morimos, esto se corrompe, o sea, le salen los gusanitos y se lo comen. Pero dice la Biblia que como es corrupto, es corruptible, eso va a ser transformado y usted y yo vamos a ser revestidos de un cuerpo que no es corruptible para toda la eternidad. De un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Porque mire, pues, si hay alguien que ha muerto, ya resucitado, porque la pregunta es, ¿pero qué habrá después de la muerte? Dice mucha gente. Y esa es la pregunta de mucha gente. Dice, mire usted, ¿pero qué habrá después de la muerte? ¿Sabe qué hay después de la muerte? Hay vida eterna. ¿Sabe qué hay después de la muerte? Hay gozo eterno para nosotros. Los que hemos creído, para nosotros los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador, aquellos que hemos rendido nuestra vida, aquellos que hemos renunciado a nuestra manera de vivir
que traíamos heredada, dice, vana manera de vivir heredada de nuestros padres, aquellos que hemos confesado nuestro pecado y nuestra necesidad que tenemos de un redentor, que es Jesucristo. Entonces, cuando le preguntan a usted, mire, fulanito, ¿y usted qué piensa que hay después de la muerte? Entonces usted le va a decir, vida eterna y gozo eterno en Cristo Jesús, porque Él vive en mi corazón. Y Él es el que certifica, porque Él murió y resucitó, porque Él regresó de la muerte, la venció y venció a Satanás también. Entonces dice que las llaves del Hades ya no las tiene el enemigo. Y dice que las puertas del infierno, dice, ya no van a prevalecer sobre su iglesia. O sea, que el infierno ya no puede contener a nadie que sea un hijo de Dios. Ya nadie puede ir ahí si usted ya es un hijo de Dios. Por eso dice, las puertas están así, mire, para todos. Y espera que cuando el cristiano, cuando el verdadero hijo de Dios, cuando aquel que ha perseverado, que se ha consagrado, que se ha santificado, dice que viene un ángel. Y dice, vámonos, mijo, para el cielo. Usted ve qué belleza es. O sea, esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermano. Esa es la esperanza que nosotros, como hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, tenemos. Que un día vamos a estar en su presencia. Lo vamos a ver tal y como Él es. Y vamos a estar en el gozo eterno. Eterno es que nunca, jamás se va a terminar. Imagínense lo que puede ser eso. Un gozo que nunca jamás se va a terminar, toda la vida, por toda la eternidad, en gozo. Que eso debe ser motivo de alegría para nosotros. Amén. Leímos que muertos a la carne, ¿verdad? Usted no, es que no he entrado a eso. Bueno, muertos a la carne. Gálatas 5, 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. ¿Cómo voy de tiempo, jóvenes? ¿Vamos bien? Vamos bien, porque esta mañana es una mañana gloriosa. Muertos a la carne, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Me lo vio? Los que son de Cristo, ya vimos anteriormente que los que mueren con Cristo tienen todas las ventajas. Los que mueren con Cristo. Por eso dice, juntamente estoy yo con Cristo crucificado. Porque así como Él fue crucificado, Él fue levantado en gloria, así vamos a ser nosotros también. Entonces dice, los que son de Cristo, los que son de Cristo. Hay una palabra clave. Porque si usted no es de Cristo, entonces esa carne con sus pasiones y deseos sigue vigente. Por eso es que a veces es tan importante, hay que leer despacito la palabra hoy. Porque cuando lo leímos así de rápido no se entiende bien, pero ahí está la palabra clave. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si nosotros estamos luchando con eso y no está esa carne sometida al Espíritu Santo, entonces tenemos que ponernos a cuentas hoy, porque mire, pues hoy es el día. Si la palabra no es para acusar, la palabra es para redarguir nuestro corazón, para que venga acá y entre y nos muestre y diga, mira papito, aquí estás. Y uno, uy, Señor, es cierto. Pero hoy va a ser el día que el Señor ha dispuesto para que nosotros, esas cositas que no estamos todavía, o esas cosotas, no sé, hoy sea el día que nos pongamos a cuentas con Dios, porque yo quiero que haya un tiempo para administración de eso, porque es importante. Mire, la alabanza hoy estuvo una presencia hermosa del Señor ministrando. Yo no sé si usted la sintió ahí en su casa, aquí en el templo nosotros nos gozamos tremendamente en la presencia de Dios. Y yo en mi corazón he sentido que es el tiempo, porque la palabra dice que cumple su propósito por el cual es enviada. Y hoy la palabra de Dios está siendo enviada a nuestro corazón
Entonces, permitamos que el propósito que hoy nosotros estamos aquí, porque hoy no es casualidad que usted esté aquí, que yo esté aquí, que no es casualidad. Estamos en el tiempo de Dios para que la palabra cumpla el propósito por el cual hoy está. Amén. Muertos al viejo hombre. Viejo no de edad, oye, porque entonces ahí sí estaríamos pues con serios problemas. O sea, al viejo hombre es al hombre anterior, porque Dios no hace excepción. Entonces, ay, hermano, como ya estoy viejo, no, me tengo que morir. No, no, hermano. Es al viejo hombre, o sea, al hombre anterior, al hombre renovado que usted es ahora. ¿Ya? Eso es lo que quiere enseña esto, ¿verdad? Muertos al viejo hombre. Romanos capítulo 6 y versículo 6. Me dice amén cuando lo tenga. Romanos capítulo 6 y versículo 6. Fíjese que es importante el número 6, ¿verdad usted? Porque habla del hombre. Tremendo esto. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesucristo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, y lo vio, lo corruptible, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que este viejo hombre, este que le gustaba hacer cosas que no le agradan a Dios, pero que llegó un día en que usted las confesó, se arrepintió, se apartó, porque así dice la Biblia, que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. No solo el que se arrepiente, el que se arrepiente y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Y un día llegó usted y llegué yo, arrepentidos, nos apartamos de nuestro pecado. Entonces se quedó el viejo hombre. Sabe que cuando sucede el bautismo, eso es lo que significa la muerte, dar una fe pública de la muerte al viejo hombre. O sea, por eso es que el bautismo, mire, pues el bautismo no es echarle agüita en el coquito a los patojitos. Ese no es el bautismo. No, bautismo significa inmersión. ¿Por qué? Porque usted está dando una fe pública y por eso es que tiene que hacerlo conscientemente. Y por cierto, si hay alguien que no se ha bautizado todavía, pues podemos programar bautizarlo en el nombre del Señor. Porque eso es lo que significa dar fe pública de que usted entra, el viejo hombre entra al agua y se sumerge completamente. 15 minutos lo vamos a tener ahí. Para que de veras se muera el viejo hombre. No, hombre, mire pues, entonces, ya lo usted. Entonces, cuando ese hombre y esa mujer entran a las aguas y se sumergen en las aguas, entonces lo que está dando es y luego salen a novedad de vida. O sea, sale es la fe pública de que el viejo hombre o la viejo hombre en general, lo que es la creación. Oye, no es que solo los hombres se bautizan, no que hombres y mujeres, pero habla como creación, el hombre y la mujer. Cuando ese viejo hombre entra en las aguas, se sumerge, ese viejo hombre queda sepultado ahí. Y el que sale es el que sale como el nuevo hombre, que es el que habla la palabra. ¿Ya? Eso es el bautismo. Por eso es que, como le digo, no se puede hacer de otra manera. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, que es el bautismo. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos dio ejemplo, aunque Él no tenía pecado. Porque el viejo hombre es el que lleva el pecado. El viejo hombre es el que practicaba el pecado. El nuevo hombre ya no lo practica. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Son cosas distintas. No es lo mismo. Porque a uno también, es que mire usted, la gente también es tremenda. Hombre.
Ay, ¿y usted peca, hermano? Dice. Sí, nosotros pecamos de omisión, pecamos de acción, pecamos de intención, pecamos de deseos. Porque el Señor dice que pesa los corazones. Imagínense, nosotros no podemos escondernos de Dios. Lo que pasa con nosotros los creyentes o los cristianos o los nacidos de nuevo, los que ya dejaron que ese viejo hombre fuera sacrificado, porque es el viejo hombre el que era traído, seducido a pecar. El nuevo hombre es el que sale a novedad de vida, el que ha sido renovado en su espíritu, en su mente. Ese es el nuevo hombre. ¿Se recuerdan cuando estaba Nicodemo y le llama el fariseo? Nicodemo llega de noche, dice, a buscar al Señor y le dice, Señor, pero ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? ¿O cómo puedo yo ir al cielo? ¿Qué le dice el Señor? Te es necesario nacer de nuevo. O sea, el viejo hombre no puede entrar en el cielo porque es el que está viciado, porque es el que está corrupto, es el que practica el pecado. Tiene que venir y tienes que nacer de nuevo, le dice, del agua y del espíritu. Porque el agua, el bautismo, y el espíritu, porque el espíritu cobra vida. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el espíritu de nosotros cobra vida. Entonces, ese es el nuevo hombre, el que ya no está viciado. El que peca porque tenemos esta carne que nos hace tropezar. Pero en ese mismo momento, cuando una mentira, pues digamos, mentiras blancas no hay. Así como dicen magia blanca, magia blanca es más oscura que la noche. No hay mentiras blancas tampoco. Entonces, a veces uno dice, uy, Padre Santo, ya mentí, pequé. Pequé porque mentí, porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces dice, Padre, pero viene el Espíritu en ese momento y redarguye mi corazón. Y dice, ay, Señor, Padre bendito, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, mentí, ya no voy a hacer eso. O perdóname, murmuré, ya no, Padre, ya no voy a hacer eso. Porque dice que nosotros con la lengua podemos volvernos asesinos. Padre Santo, perdóname, perdóname, Señor. Y el Señor te perdona. Porque nos apartamos, decimos, ya no voy a mentir. Y uno está luchando para no mentir. Eso es pecar. Pero practicar el pecado es cuando nosotros nos comenzamos a deleitar en lo que hacemos. Y vamos como la tómbola, usted, la tómbola. Pecamos, 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 pecamos y no hay un redarguir del Espíritu Santo. Porque cuando viene un redarguir del Espíritu Santo, nosotros dejamos de pecar, nos apartamos. Por eso y alcanzamos misericordia. Pero comenzamos a pecar y seguimos pecando y seguimos pecando. Es como los que les gusta jugar fútbol, ¿va usted? Pero no quiero ver a nadie aquí. Porque a uno no les va muy bien en eso. ¿Por qué no les va bien? Porque no entrenan. ¿Por qué no les va bien? Porque no practican. ¿Ya? Porque no practican. Porque si practicaran, fueran pilas. No se lesionaran. ¿Ya me entiende? Es similar. Porque están los profesionales que sí practican, que sí entrenan, que sí se preparan y que sí están todos los días en eso. Eso es practicar. Y lo otro es, practicar el pecado es eso, estar todos los días o constantemente en lo mismo. ¿Ya? Si miento, si robo, si codicio, todos los días. Entonces me vuelvo un profesional en eso, en pecar, porque estoy practicándolo todo el tiempo y porque no hay un redarguir en mi corazón de que diga, eso que estás haciendo está mal. Y si lo hay, lo hacemos por un lado. En cambio, el que no practica el pecado es ese hombre o esa mujer que hace eso y pues
Como no tiene práctica, ¿va? Entonces le va mal. Eso es la diferencia. Entonces, ya concluyendo, les vuelvo a preguntar, ¿quiénes han escuchado la voz de Dios? Como que, como que, como que ya no muchito quiere, va a decir, yo he escuchado la voz de Dios, sí, porque me va a cuadrar, ¿no? Y que lo cuadra uno en la palabra, yo no. Ya, entonces, si nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos que morir. Y ya vimos que la voz de Dios es la palabra que sale de su boca. Y es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa misma voz que escuchó ese pueblo, es la misma voz que escuchamos nosotros. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. O sea que no tenemos escape. Hoy escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25, esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra de Dios. Y la palabra principalmente nos va a traer obediencia. Santiago 1, 22, 24 habla y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida. Qué difícil es ese ejemplo, porque todos en la mañana, creo que todos nos pasamos hoy en el espejo echándonos una retocadita. Y usted se acuerda cómo es usted, ¿va? Pero dice que el que no pone en práctica lo que escucha es como un hombre que pasa o mujer que pasa, ve su imagen y al dar la vuelta, dice, ¿cómo soy? ¿Seré rubio? ¿Seré ojos azules? Que no me acuerdo. ¿Me diré 1,85? ¿Seré colocho? ¿Seré pelo liso? No dice uno eso, ¿va usted? Cuando usted se acuerda cómo es. Pero dice, es que es visible. Pero ese es el ejemplo que dice. El que no, si nosotros no ponemos en práctica lo que hemos escuchado, son como esos hombres que se ven al espejo, dan la vuelta y después ya no se acuerdan cómo son. Entonces, vamos a orar esta mañana para pedirle al Señor, clamar al Señor misericordia, clamar al Señor el favor, la gracia, misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros. Hoy, Padre bendito, hemos escuchado tu voz, como aquel pueblo, Señor, que habla tu palabra, que lo empezamos leyendo, Señor, que le daba terror, que le daba miedo escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Porque tu palabra, Señor, no regresa vacía. Porque tu palabra va, Señor, a ocasionar. Es enviada para que ocasione, para que accione cambios en nuestra vida. Para eso envías tú tu palabra. Y hoy, Señor, has enviado tu palabra porque ya lo hemos hablado también, como dice, como está escrito, que es a través de la predicación de tu palabra por el evangelio. Queremos, Señor, hoy pedirte perdón, Señor. Pedirte, Señor, que una vez más perdones nuestra maldad. Porque muchas veces, Señor, hemos sido como ese hombre que tú muestras como ejemplo, que da la vuelta después de que se ha visto un espejo y después no se acuerda cómo es. Muchas veces hemos sido así, Señor, que hemos dado la vuelta y no nos acordamos, Padre, porque hemos escuchado tu voz y no hemos sido obedientes. Ayúdanos, Padre bendito, a ser como
aquellos hombres preciosos, Señor, héroes de la fe, Señor, que escucharon tu voz y obedecieron, así como aquel Samuel, Señor. Padre Santo, que tú le llamaste 2 veces también por su nombre, Samuel, Samuel. Pongamos nuestro nombre, Señor, en ese párrafo. Ponga su nombre. Hoy el Señor le está hablando. Hoy el Señor le habló. Hoy usted escuchó la voz de Dios. Ponga su nombre que le está hablando. Diga, heme aquí, Señor. Haz conforme a tu voluntad. Haz conforme a tu propósito. Haz conforme, Señor, a tu plan, Padre, para mi vida. Haz conforme a tu llamado, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a que te escuchemos, te oigamos inteligentemente. Que nuestros oídos estén prestos, Padre, a lo que tú nos hablas. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Oro, Señor, sobre esta congregación, Padre. Oro sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que están acá presentes. Y que también, Señor, están Señor, allá, Señor, en sus casas, Señor, a través de la conexión de Zoom. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, pidiendo, Padre, que nos ayudes, Padre, como cuerpo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, como aquellos hijos pródigos que un día regresaron, Señor, que hoy sea el día en que diga, me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, Señor, de que me llames hijo. Padre, que hoy sea el día del regreso de muchos. Hoy sea el día, Padre, de levantar de otros. Hoy sea el día, Padre, del fortalecer, Señor, nuestras rodillas muchas veces cansadas ya, Señor. Que hoy sea el día de fortalecer, Señor, nuestras manos, Señor, para que no dejemos de levantarlas para adorarte y para bendecirte, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia, porque tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, no desprecias, Señor, un corazón contrito y humillado, Señor. Porque tu palabra dice que venid pronto, Señor, para que nos pongamos a cuenta, Señor, después de haber dejado nuestro pecado, de haber arrepentido de lo que hacemos, después de habernos apartado de nuestra falta. Él dice que vengamos pronto delante de ti, Padre. Tú dices así, Señor. Y tú no cambias, Señor. Tú eres ese mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad, Señor. En el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.